Cermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Cermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivecermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales, el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos, con el terremoto del 3 de marzo de 1985 que le pegó fuerte a la zona central de Chile. Se suele hablar mucho acerca del desastre que se armó ese día por la cantidad de damnificados, por todo lo demás, pero resulta que eso está relacionado directamente a cómo construimos, a cómo nos exponemos, a cuán vulnerables somos frente a una amenaza. El terremoto no tiene nada que ver. El terremoto solo nos viene a preguntar cómo estamos, si es que estamos listos para él o no estamos listos para él. Y obviamente depende de nosotros el ver cuán listos estamos. Así que, en definitiva, ese desastre que se genera post-terremoto de 1985 es lo que obliga después a ir repensando la forma en la cual estamos construyendo y por eso se actualiza la norma sismo resistente. Norma que, por cierto, se volvió a actualizar después del terremoto del 2010, porque fue un terremoto también muy importante y aportó más datos también. Así que de ahí que estos terremotos sean relevantes también para poder ir entendiendo mejor cómo vamos a responder ante eventos futuros. Pero siguiendo la línea temporal de todo lo que pasa, ocurre el terremoto de 1985 y la zona central después entra en un momento de paz, entre comillas. Es decir, no hay grandes terremotos, se siente un sismo de cuando en cuando, pero nada terrible. Y en Chile no hay grandes terremotos durante un buen tiempo. De hecho, hay un par de sismos en la zona norte, pero no son tan grandes. Y seguimos en nada, o comillas en nada, no grandes terremotos, digámoslo, hasta que llega el terremoto del 2010. Casualmente el terremoto del 2010, fíjense esto que pasa, es algo que empieza a romper desde Pichilemu hacia el sur, un poquito más arriba del Pichilemu, en realidad, como del norte de la región del Libertador Renato Higgins hacia el sur. Y la zona de ruptura del terremoto de 1985 termina más o menos por ahí. Entonces es como que el terremoto de 1985 termina en esa zona y después toda esa zona libera tensión más abajo. Pero los sismos son completamente distintos y de hecho el terremoto del Maule del 2010 sí termina liberando parte de la tensión de la zona más superficial y generando un gran tsunami. Mientras que el terremoto de 1985 y el terremoto de 1906 y los anteriores previos al terremoto, o sea, que venían después del terremoto de 1730, todos esos sismos que ocurrieron en la zona más central de Chile no liberaron realmente tensión en las zonas más superficiales. Por tanto, hasta el día de hoy está bastante bloqueada la zona. Y sigue acumulando tensión, al menos desde 1730, en la zona más superficial. Por lo tanto, si la liberas, vas a mover fuertemente el fondo marino y eso te grita que vas a tener un tsunami. Un tsunami que, si se da en esas zonas, ya no solamente afectaría como la parte más cercana a la ruptura, porque estaríamos moviendo una zona más amplia del fondo marino, y por tanto Viña del Mar sí ahora podría pasarlo bastante mal. Y es una de las razones por las cuales, y es la razón por la cual estamos todos mirando mucho Viña del Mar, porque ese terremoto se puede dar en cualquier momento. Y hay que ver ahí que los terremotos no es que tengan un tiempo de repetición,
Porque para que tú tengas un tiempo de repetición exacto, tú tienes que tener varias cosas que pasen. Primero, que se dé el mismo fenómeno o algo muy parecido en tiempos muy repetitivos. Es decir, como que si se da uno cada 83 años, por ejemplo, en promedio, que ese promedio tenga pocas variaciones y aparte que los sismos que sean son relativamente parecidos. Eso no se da. Si bien la secuencia es 1730, antes fue 1645, entonces 1645, 1730, 1822, 1906 y luego 1985, si no contamos el de 1971, que le echa a perder la estadística porque es muy chico, digámoslo. Te aparecen sismos de todas magnitudes, el de 1730 de magnitud 9.1, el de 1985 de magnitud 8, el de 1906 en Valparaíso es más grande, se estima en 8.3, quizás 8.5, depende un poco de cómo lo estemos mirando. Y por tanto, no es que tengas una repetición exactamente del mismo fenómeno, eso no va a pasar. Y probablemente antes también tuviste otros sismos que fueron ocurriendo de manera mucho más aleatoria y de repente entras en un momento donde hay algo que parecía repetirse, pero no es exactamente lo mismo que se repite. Han pasado 37 años desde 1985 y lo importante físicamente hablando que podemos decir es que la zona que está más hacia la superficie frente a la costa de la quinta región está muy bloqueada. Y está muy bloqueada. Y por tanto puede soltarse. Y si se suelta, vas a tener un terremoto de magnitud 8.3, 8.4 tranquilamente, que te genere un tsunami importante. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Puede ser de que siga acumulándose tensión todo este tiempo y que sigamos acumulando tensión hasta que pasen varias décadas más y tengamos un terremoto más grande todavía que no solamente libere la parte superficial, sino que también libere la parte más profunda de la subducción. Y eso puede ser más complejo. Lo que sí sabemos con ciencia cierta es que estamos acumulando tensión. Y en el 2017 pasó algo muy interesante. Ese año hubo una secuencia de sismos al sur de Valparaíso. Fue cercano a Valparaíso un poquito más al sur, entre Valparaíso y Quintay, digámoslo, donde se generaron varios sismos que la gente sintió en Valparaíso. Sismos chicos, de magnitud 3, 4 por ahí, 4.5, 5 creo que llegó uno por ahí, si mal no recuerdo, que se fueron dando durante varios días, y eso gatilló de inmediato las memorias de muchas personas respecto a 1985, porque era lo mismo que estaba pasando, o muy parecido, sismos que estaban dándose en una zona en particular. Pero esta vez había muchas más mediciones. Esta vez se podía entender mucho mejor lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que en estas placas que están tan bloqueadas, hubo un trozo de ellas, relativamente chico, pero un trozo de ellas, que se empezó a deslizar levemente. Y mientras iba deslizándose levemente, empezó a generar pequeñas rupturas en la zona cercana, porque imagínate un trozo de roca y una parte se empieza como a deslizar, significa que está rompiendo al menos los bordes de esa parte que se desliza. Y ahí empiezan a generar ciertos sismos que la gente sintió. Ese sismo, o sea, ese movimiento se llama terremoto lento, porque es una parte donde las placas de efecto se deslizan y se libera parte de la tensión lentamente, sin que se sienta un gran terremoto, pero sí va generando estos sismos que se van dando en la zona, porque vas deslizándolo durante varios días o semanas incluso. En ese tiempo se hizo la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fenómeno que vamos a ir viendo? ¿Vamos a tener un gran terremoto o no vamos a tener un gran terremoto? No se sabía, de repente vino un terremoto de magnitud 6.9, se sintió bien fuerte, y siguió temblando con réplicas del terremoto de magnitud 6.9, y la pregunta era, ¿fue el terremoto de magnitud 6.9 el terremoto grande de la secuencia, o no lo fue? ¿O esto es solamente una secuencia que va a darme otra cosa más grande? Y lo que terminó pasando es que fue justamente el terremoto de magnitud 6.9 el grande de la secuencia. O sea, fueron dándose varios sismos chicos de este movimiento, gracias a este movimiento de este terremoto lento que fue deslizándose, donde las placas se deslizaban un poquito en una parte, y luego entonces eso termina generando una parte se libere, no muy grande, un terremoto de magnitud 6.97, no es muy grande, pero se libera una parte relativamente chica, y luego las placas se estabilizan de nuevo, hay partes réplicas y siguen acumulando tensión.
ese fenómeno en el cual como una parte se desliza y fuerza un reacomodo, te genera esto. Y es lo que se ha visto antes de grandes terremotos en muchos lados, incluyendo Japón en el 2011, por ejemplo. ¿Puede ser de que se haya pasado en 1985? Absolutamente, puede ser. Tiene varias cosas que son parecidas, podría ser, pero lamentablemente no tenemos todas las mediciones como para asegurarlo. Sí o sí, es bastante probable, pero no lo podemos saber a ciencia cierta. ¿Será que el siguiente gran terremoto en la zona va a partir de esa manera? Tampoco lo sabemos. El terremoto del 2010 no partió así. Y ahí habrá que ver por qué uno parte con precursores más obvios y otro no parte con precursores tan obvios. Y eso es parte de lo que se sigue investigando en todo el mundo acerca de estos grandes terremotos, y es lo que también nos va a ayudar a nosotros a entender mucho mejor la física de estos grandes terremotos. Ahora, en lo concreto, nosotros necesitamos prepararnos. Eso implica tener claro cuáles son las respuestas que tenemos que tener, saber dónde estamos. Hay mucha gente que ha ido a vivirse a zonas costeras y que no sabe lo que puede pasar. Entender cuáles son los potenciales escenarios de tsunamis, por ejemplo, que vas a tener. Entender cuáles son los grandes terremotos que han ocurrido hace poco. ¿Cuándo ocurrieron los últimos? Como para saber si que sigues, cuánta tensión de alguna manera tienes acumulada y pensar en los escenarios que podemos enfrentar. Y a partir de eso, planificar territorialmente. Eso es súper, súper, súper importante. Entonces los dejo con eso, porque estos son los momentos en los cuales nosotros nos tenemos que preparar para entrenar nuestra respuesta para cuando venga el gran terremoto. Ahí está el enfoque. Eso es lo que salva vidas. Construir bien, saber bien dónde estamos, responder bien, planificar bien. Que les vaya muy bien, que tengan una gran semana. Dejamos todas nuestras redes acá abajo para que nos puedan ir siguiendo. Estamos en todos lados, así que nos pueden ver por ahí. Y los veo la próxima semana en otro capítulo de Terremotos, Volcanes y otros monstruos en Dios Radio. Saludos desde Temuco y que les vaya súper, pero súper bien.